Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a hacer una reseña de una película que llega pronto, llega esta semana a los cines españoles. Hoy he podido asistir al preestreno de la película, que es El hombre del norte, de Northman, la tercera película de Robert Eggers, el director de otros títulos como La brújula o El faro. La bruja del año 2015 y El faro del año 2019, dos películas de terror, y esta tercera, El hombre del norte, que es una película en principio más cercana al cine de acción, pero que también tiene tintes de terror. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es una película que me ha encantado, me ha fascinado, me parece, y lo digo ya, una obra maestra que creo que está al nivel de las dos películas anteriores, y la razón por la que voy a comentar esta película en el canal y no he comentado otras que también me han gustado mucho y que he podido ir a ver los últimos tiempos al cine en calidad de crítico cinematográfico del Correo de España, es porque creo que está plenamente conectada con algunos de los intereses que se ven en este canal, ¿no? Intereses por el mundo del oculto, de lo esotérico, de aquello que no está, que está a la vista de todos, pero no está al alcance del entendimiento de todos, ¿no? Porque yo creo que Robert Eggers hace un cine esotérico y lo vuelve a demostrar una película como El hombre del norte, donde esa primera historia, ese argumento, no es más que una excusa para introducir un discurso alegórico. Esto lo hacen otros directores, o lo han hecho otros directores como Stanley Kubrick, que es un maestro de la alegoría, ¿no? Todos conocemos 2001, esa escena donde se lanza un hueso que de pronto se convierte en nave espacial mientras suena el Así habló Zaratustra de Strauss, ¿no? Sobre la obra de Nietzsche. Pues evidentemente todo eso es alegórico, y fueron precisamente Stanley Kubrick en el año 1980 con El Resplandor y Roman Polanski en el año 1968 con La semilla del diablo, El bebé de Rosemary en inglés, que hicieron dos obras maestras del terror que no están en la misma línea de películas como Psycho, de películas como Halloween, ¿no? Ahí me remito a Ángel Fareta, que lo ha estudiado muy bien. Digamos que frente a ese terror que ha estudiado Ángel Fareta, hay otro que es alegórico, que es el terror de Polanski, de Kubrick, y que es un terror que se ha retomado a finales de la segunda década del siglo XXI con dos directores, uno es Ari Aster y otro es Robert Eggers. Ari Aster hizo Midsommar y Hereditary, y Robert Eggers hizo las dos películas que ya he mencionado, El faro y La bruja, que son películas que tienen bastante que ver, que hablan, ¿no? No hay más que ver Hereditary y La bruja para ver que sus argumentos y sobre todo la estructura de ambas películas es coincidente, y hay otra serie de similitudes en las que no nos vamos a meter, pero que son más que interesantes. Ambos trabajaron con la productora A24, y ahora Robert Eggers por fin ha hecho una película de gran presupuesto. Ari Aster ya ha dicho que va a abandonar también el cine de terror y va a dirigirse hacia otros caminos, y Robert Eggers ha optado por hacer una película de acción que no es más que una versión de Hamlet, ¿no? Hamlet de William Shakespeare se ambientaba en Dinamarca y era una versión cristiana de un mito nórdico. Digamos que lo mismo que hizo Chrétien de Troyes con la leyenda de Perceval, con las leyendas artúricas del Grial, es lo que hizo Shakespeare con Hamlet. Cogió esa historia de venganza y le dio otro sentido. Bien, lo que hace aquí Robert Eggers es ir directamente al mito originario, y por lo tanto nos habla de un mundo pagano, de un mundo de mitología nórdica, ¿no? Hemos hablado aquí del Kali Yuga, del Rey Lobo, de Odín. Todo eso de alguna forma está presente en la película, e incluso el personaje que hace Anna Taylor-Joy, que era la protagonista de La bruja y aquí vuelve a aparecer en el papel femenino más importante de la película, pues es un poco el mismo personaje, es decir, hace de una bruja, ¿no? Y va a estar muy presente, es decir, en una película de Robert Eggers se puede decir que si uno solo habla del discurso alegórico, está descuidando la primera trama, ¿no? Porque precisamente lo que hace la alegoría es introducir dentro de esa historia, dentro del argumento, ya introduce los elementos de la alegoría, ¿no? De forma que la historia al final es solo un vehículo, es solo una excusa para transmitir una serie de mensajes a quienes estén enterados. Con esto me refiero a que, evidentemente, la mayoría de personas que van a ver una historia de venganza, Hamlet, el Rey León, un niño que ve cómo matan a su padre, que es el rey, lo mata a su tío, que se desposa con su madre, y por lo tanto pues se tiene que vengar. Después de muchos años de exilio, regresa para consumar la venganza. Esa es la primera historia, así de simple, de la película de Robert Eggers. Una historia arquetípica, universal y que conocemos bajo múltiples formas.
Aquí lo curioso es el tratamiento que se le da. Por un lado, el tratamiento visual, que es extraordinario, y en eso hay que hacer bastante hincapié en la labor del director de fotografía de la película, que se llama Yarin Blaskley, y que realmente es impresionante porque permite ver el fuego en la noche, ¿no? Nos permite ver en la noche. Y eso del fuego es muy interesante porque realmente podemos considerar que las 3 películas de Robert Eggers que ha hecho hasta la fecha representan cada una de ellas un elemento de los 4 elementos que los antiguos consideraban como los que generaban la naturaleza, ¿no? Estamos hablando de tierra, la bruja, estamos hablando de agua, el faro, estamos hablando de fuego, el hombre del norte, y estamos hablando de aire, que eso, pues, evidentemente no hay ahora mismo una película en la filmografía de Robert Eggers que se corresponda, y ya veremos si la cuarta película de Robert Eggers tiene que ver con el aire o no, pero desde luego las 3 primeras películas, cada una de ellas ocupa, por supuesto, un elemento, y yo creo que eso no es casual en un director donde la alegoría es tan importante. A partir del 11 de septiembre de 2001 podemos decir que el género de terror es el que mejor sabe hablar de nuestra realidad, ¿no? Quizás porque en buena medida nuestra realidad se ha vuelto pesadillesca, y aunque esta película, El hombre del norte, no es una película de terror como tal, sí que tiene momentos de puro terror, momentos que no tienen nada que envidiar a La bruja, que tampoco era una película de terror como tal. ¿Por qué? Porque este terror que hacen Ari Aster, Robert Eggers, que hace Stanley Kubrick, Roman Polanski, no es un terror para amantes del cine de terror. No es un terror gore, no es un terror de sustos, es un terror donde lo psicológico se da la mano con lo mitológico. Es un terror que habla de aquello que no puede ser dicho de manera directa, ¿no? Habla de un conflicto entre dos dualidades, ¿no? En ese sentido, tenemos que recordar que en La bruja de Robert Eggers había una sociedad puritana estricta. Hay que recordar que en Midsommar de Ari Aster hay una especie de sociedad bucólica protofascista de un mundo nórdico, ¿verdad? Y directamente en El hombre del norte lo que hay es un hombre pagano, donde ya un mundo pagano, donde ya existe el cristianismo, cohabita, ¿no?, con el cristianismo, pero el cristianismo, digamos, no se ha extendido y por lo tanto no se han acabado los sacrificios humanos, hay unos cuantos en la película, y tampoco se puede canjear la venganza por la compasión, que también es bastante importante. El cine de Eggers está cargado de conflictos entre el día y la noche. Ahí está el faro, ahí está la bruja, donde por la noche ocurren hechos terroríficos y por el día se impone el orden patriarcal, ¿no? Casi siempre en figuras de autoridad. En el caso de la bruja era el padre del protagonista, en el caso del faro era el personaje de William Dafoe, que son personajes que imponen el orden, ¿no? El orden es lo diurno, mientras que el caos es lo nocturno. Ahí tenemos un claro conflicto entre un sistema patriarcal, solar, y un sistema daimónico nocturno, que tienen que confluir en un conflicto que se dan sus personajes, ¿no? En La bruja, en el personaje de Anya Taylor-Joy, en El faro, en el personaje de Robert Pattinson, y aquí, en El hombre del norte, en el personaje de Alexander Skarsgård, ¿no? Que a mí, por cierto, era un actor que no me agrada demasiado, nunca le he visto un gran actor, pero aquí hace un verdadero papel excelente, demostrando otro de los talentos de Robert Eggers, que es un gran director de actores. De hecho, El faro es un conflicto entre dos personajes que tiene un duelo actoral impresionante entre Robert Pattinson y William Dafoe, que seguramente el único parangón que tiene en lo que va de siglo es el de Philip Seymour Hoffman y Joaquín Phoenix en The Master, ¿no? No habíamos visto algo tan fuerte desde esa interpretación, y es cierto que él tiene esa capacidad, como la tiene Paul Thomas Anderson con Pozos de ambición o con El hilo invisible, ¿no?, en el caso de Daniel Day-Lewis, para sacar lo mejor de sus actores. Sin embargo, en esta versión de venganza de la historia de Hamlet, lo interesante, aparte de ese poder visual que tiene difícil parangón, ¿no? Podríamos hablar de Yorgos Lanthimos, de Nicolas Winding Refn y de poco más, ¿no?, para compararlo, pero realmente para mí el mayor atractivo que tiene esta revisión es el personaje, esa bruja de Anya Taylor-Joy, ¿no?, que es una diosa blanca, es una gran madre que va a engendrar una nueva dinastía regada por la sangre de las víctimas que ha derramado la destrucción, ¿no? Y bueno, ya digo que hay ese conflicto entre lo diurno y lo nocturno que se suele dar en los personajes, ¿no? Y ahí se da la mano lo psicológico con lo mitológico, el mito de Prometeo, por ejemplo, en el caso del faro. Eh, y esos personajes tratan de domar de alguna forma una bestia interior al mismo tiempo que tratan de asumirla, ¿no? O sea, de hacerse conscientes de que eso existe ahí, ¿no? Que es
una especie de conflicto que es al mismo tiempo exterior, sobrenatural, e interior, subconsciente. Y eso también está bastante presente en El hombre del norte, ¿no? Donde apenas hay líneas de diálogo, los diálogos suelen ser superficiales y sin embargo muestran mucho del estado psicológico de los personajes, ¿no? Es un personaje silencioso, es un guerrero que hace un viaje, pues como el que identificaba Joseph Campbell, ¿no? Con sus distintos estadios, sobre todo el de la catábasis, ¿no? El descenso a los infiernos, que es básicamente de lo que va la película. Y en cuanto a este bestia interior, pues en la película también se representa a través de los animales, ¿no? Por eso son paganos, porque es un politeísmo que bebe de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Anya Taylor-Joy es una bruja, entonces tiene un poder sobre las fuerzas de la naturaleza y al mismo tiempo el héroe, pues lo que tiene es una relación con el cuervo. Su padre era el guerrero cuervo y él es el guerrero oso lobo, ¿no? Se tiene que animalizar, al mismo tiempo tiene que controlar ese animal, tiene que descubrir cuál es la voluntad que él quiere hacer, pero al mismo tiempo tiene que ser consciente de que hay un destino que debe cumplir, ya que su voluntad no puede rebasar. Bien, hay dos colaboradores, uno ya lo he citado, importantes en esta película. Uno es Jarin Blaschke, que es el director de fotografía, que tiene mucho que ver con que sea una gran película, y el otro es el guionista, Sean, que es un seudónimo cuyo verdadero nombre es impronunciable, es un poeta y novelista islandés que es el co-guionista de la película, como en El Faro era Max Eggers, el hermano de Robert Eggers, y que también es guionista de la película Lam, una película reciente de terror, y ha colaborado con Lars von Trier, ¿no? Realmente hace un trabajo extraordinario de adaptación de la mitología nórdica a una película que contiene toda la aventura iniciática del héroe, ¿no? Al final es un viaje iniciático, como todas las películas también de Robert Eggers, tienen algo de iniciático para un personaje que es joven y que de alguna forma tiene que, en esa frontera de la juventud, tiene que asumir quién es y para qué ha venido al mundo, cuál es, digamos, su visión. Pero como digo, es una película de acción con muchos tintes de terror y podríamos pensar en Conan el Bárbaro, ¿no? Esa obra del nietzscheano Robert E. Howard, que era de alguna forma ya una versión de Hamlet de acción. Y digamos que si en sus anteriores películas, tanto en La Bruja como El Faro, lo que hacía Robert Eggers era cine de terror para aquellos a los que no les gusta el cine de terror, ahora ha hecho un poco lo mismo con el cine de acción. Ha hecho cine de acción que le va a gustar, yo creo, no tanto al consumidor de Transformers o de Los Vengadores, como a aquel que tenga pues intereses cinematográficos, ¿no? Es una película que a muchos les parecerá que tiene un ritmo lento, que a muchos les parecerá en buena medida difícil de desentrañar por toda esa simbología que tiene. Y sin embargo, pues yo creo que al cinéfilo o al interesado en los temas esotéricos es una película que le va a gustar mucho. Creo que difícilmente es superable los momentos que alcanza de escenas de acción, ¿no? De potencia visual, son difícilmente superables y al mismo tiempo logra condensar temas muy complejos en símbolos que están dispersos a lo largo de la película y que no tienen por qué necesariamente aludir al espectador y que sin embargo están ahí. Las actuaciones son impresionantes, cuenta con actores secundarios de la talla de Ethan Hawke, del propio Willem Dafoe o de Nicole Kidman, que lo bordan en papeles que no tienen gran relevancia, pero que cuando aparecen requieren de grandes actores. Y ya digo, sus dos protagonistas, que son dos actores, en el caso de Anya Taylor-Joy, que yo creo que cuando no ha trabajado con Robert Eggers ha bajado el nivel, y en el caso de Alexander Skarsgård, pues es un actor al que ya digo que no le tengo especial cariño y creo que lo hace muy bien. Yo creo que con esta tercera película Robert Eggers se confirma como un maestro, ya no solo del cine de terror, sino yo diría que en general del cine de nuestro tiempo. Está haciendo una de las obras, una de las filmografías más importantes de los últimos años y no ha decepcionado para nada, que es lo que yo temía. Yo temía una especie de salto al mainstream como el que ha dado Denis Villeneuve, cuyas películas Blade Runner 2049 y Dune a mí me parecen dos fiascos. Y él pues parece haberse abandonado después de unos inicios brillantes a ese tipo de cine. Yo he ido hoy al cine pensando que me iba a encontrar un poco el mismo tipo de transición por parte de Robert Eggers y he salido asombrado porque lo que he encontrado es una coherencia cinematográfica enorme con sus otros dos títulos. He notado que está haciendo pues una filmografía como hizo Stanley Kubrick, ¿no? Y que bueno, era normal que diera el salto hacia otro género sin abandonar
aquello que le ha hecho grande y que es la seña de su estilo, que es esos momentos de terror no explícito, de terror no basado en susto, sino en una creación de unos ambientes y sobre todo, pues ya digo, en esa mezcla de lo exterior y de lo interior, de lo subconsciente y de lo sobrenatural, etcétera, que está presente en El Hombre del Norte. En definitiva, creo que va a ser puede que la mejor película del año, desde luego la mejor hasta el momento, una de las mejores películas del año y una obra maestra que yo creo que no abundan precisamente en el cine y aquí lo ha logrado, ¿no? Ha logrado generar imágenes que persisten en la retina e imágenes que merecen ser vistas de nuevo y recordadas, que yo creo que también es parte de lo que hace a un director grande. Así que totalmente recomendada El Hombre del Norte, una película extraordinaria de Robert Eggers que estará pronto en cines. Muchas gracias por el programa, volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta